de hoy sábado, acá por Supercanal, por Canal 3, en el primer bloque le vamos a dar la bienvenida a Leonardo Gioja, diputado provincial, y le quería preguntar así, a boca de jarro, como se dice, si él está conforme, satisfecho con el contenido y continente de una Cámara que seguramente alguna vez lo escuché decir, todavía podemos dar más nosotros, porque hay muchos temas que deberían pasar por la Cámara de Diputados y lamentablemente no han llegado. ¿Es así? Buen día. Tal cual, buen día, Carlos. Bueno, buen día, gracias por la invitación. Primero. Es así, ¿no? Gracias. Y es así. Creo que la verdad estamos en una etapa crítica. Hay una crisis importante y lo que se necesitan son iniciativas, ideas nuevas y el coraje de tratarlas. Entonces, en la Cámara veo que hay toda una serie de proyectos. Nosotros presentamos proyectos, cuando digo nosotros, parte del bloque Lealtad, inclusive muchos de los diputados, cuando estamos en el bloque oficialista, hemos presentado numerosos proyectos, numerosas iniciativas, y a veces no se tratan. No se tratan en la Cámara y a veces se espera la venia del Ejecutivo para tratar un proyecto, no. Y me parece que la Cámara tiene que tener el coraje de ponerse al frente, de plantear iniciativas, de llamar a los ministros, de llamar a los secretarios, señalarles, un poco contarles las costillas, hacerlos rendir cuentas. Me parece que todo eso es en beneficio de los sanjuaninos, pero también es en beneficio del mismo gobierno que haya una Cámara que esté vigilante. Me parece que eso es lo que la sociedad le demanda a la Cámara y no lo veo. Claro, hacer más eficiente la tarea entre el Ejecutivo y el Legislativo y mucha más responsabilidad cuando tenés mayoría, cuando podés imponer, tenés que ser mucho más cuidadoso a la hora de encontrar los mejores proyectos. Tal cual, muchas veces el hecho de tener mayoría puede generar una cierta comodidad que no está acorde a los tiempos. Me parece que para nosotros nos demandaría una mayor responsabilidad y la Cámara tiene que ser una Cámara que pueda ejercer la crítica ante el Ejecutivo, porque es una forma de que el Ejecutivo mejore. Bueno, me parece que es una de las tareas pendientes que nosotros tenemos en la Cámara y es parte de la tarea que nosotros, desde que constituimos un nuevo bloque, producto de una crisis política que se dio en la provincia, un poco el papel me parece que estamos cumpliendo. Y en esto, repartamos culpas por igual, repartamos responsabilidades por igual, porque es cierto que cuando un oficialismo no tiene una oposición, como debería ser la oposición de Cambiemos, que prácticamente a veces no hay opiniones firmes, no hay proyectos claros, no hay opciones o no hay alternativas en la Cámara, también puede ser que el bloque oficialista se relaja un poco porque no tiene oposición prácticamente. Claro. Entonces, eso me parece que hay una responsabilidad importante de la oposición en ser oposición. Si no, es una compleja y es parte, como tiene que funcionar una Cámara. Claro, y adquiere mucha más responsabilidad, ahí te doy la derecha, cuando el gobierno, en este caso el Poder Ejecutivo de San Juan, viene desde el 2003, desde el ex gobernador Gioja en adelante, gobernando la provincia. Entonces, esa responsabilidad tiene un valor inconmensurable porque hay que seguir no solamente defendiendo los intereses de ese sector del partido o de esa agrupación política, sino ver de qué manera se distribuye la acción para que sea mucho más eficiente todo. Realmente, por eso marco la responsabilidad, porque viene en el 2003. Mira, tal cual, creo que este es un proyecto que arrancó en el año 2003, que ha hecho una serie de transformaciones muy fuertes en San Juan, profundas y sumamente importantes, porque sí, la verdad que vemos la realidad de casi lo que era San Juan a principios del 2000 y lo que es San Juan hoy, es una provincia muy distinta. Y la verdad que a veces cuando tenemos diferencias con un poco nuestro gobierno, encabezado por Uñaki, digo nuestro porque todos hemos ayudado, claro, y hemos hecho campaña y hemos estado convencidos de este gobierno. Las diferencias a veces que tenemos, cuando digo en plural, es un poco quienes estamos más referenciados en José Luis Gioja y quienes hemos sido también, protagonistas en esa época del Ejecutivo. Es porque tenemos a veces una visión crítica porque pensamos que se podrían hacer más cosas, se podrían hacer mejor las cosas o tenemos distintos tipos de opiniones, pero siempre sobre el hacer.
muy diferente. A veces es difícil pelearse con Cambiemos porque no sabemos qué opinan. Entonces, cuando uno hace, por supuesto que corre el riesgo de equivocarse y tiene que estar abierto a las críticas. El problema es cuando hay una oposición en la cual no tenemos en claro qué propone. Nosotros es lo que vemos en la Cámara, no hay propuestas claras, no hay una opinión clara, no hay posiciones políticas. Entonces, me parece que uno puede tener diferencias cuando estamos discutiendo ideas o discutiendo políticas o discutiendo qué se hace. El problema es que del otro lado no hay nada tampoco. Claro, y nos ponemos ya en clima con esta introducción que hemos hecho respecto de la actuación personal del diputado y el conjunto de un bloque que se ha tenido que abrir viniendo de un bloque único, pero me gustaría meterme un poquito en lo que significó ese 16 de diciembre del 2021, cuando la Cámara, en forma, yo diría no unilateral, sino en forma express, se intentó y se logró plantear en el recinto la aprobación de la ley, es decir, bajar la ley que significaba las PASO, algo que le había dado su fruto al propio justicialismo. Entonces, eso generó algunas rispideces que yo quiero que tú las comentes. Tal cual, Carlos, el 16 de diciembre del año pasado acabamos de sesión, en la cual acabamos de aprobar el presupuesto, y habíamos tratado también la ley de ciencia y tecnología, y las dos habían sido iniciativas que habían tenido mucha discusión, se habían hecho cambios, habíamos ido artículo por artículo, lo habíamos desmenuzado, lo habíamos cambiado, con lo cual había sido un trabajo representativo de cómo tiene que funcionar la Cámara. La verdad que creo que entre todos los diputados hemos hecho un muy lindo trabajo, mejorando mucho lo que venía del Ejecutivo. De golpe, terminando ya los temas sustantivos, presentan sobre tablas, es decir, sin análisis previo, no es un proyecto que no tenía ni siquiera estado parlamentario, un nuevo código electoral. Y digo nuevo código electoral porque era cambiar un código por otro sin tener la posibilidad ni de estudiarlo ni de leerlo. Sin un debate, sin consenso, sobre todo. No se había leído, no había posibilidad de leerlo. Pero casi 200 artículos, los cuales en temas electorales hay que ir artículo por artículo, letra por letra, para hacer las cosas bien. Perdón, diputado, con ese proyecto le estabas nada más y nada menos que imponiendo nuevas reglas de juego de algo que se modificaba sustancialmente, ¿no? Es que nosotros tenemos con el Código Electoral las reglas de cómo elegimos y cómo somos elegidos en términos generales. Y cambiar las reglas de juego sin siquiera tener la posibilidad de discutirlas, primero no corresponde, porque me parece que democráticamente tenemos que darnos discusiones importantes al respecto. Pero después, la misma Constitución nos plantea que este tipo de leyes necesitan de 2/3 por el tipo de ley del cual se trata, y necesitan sesiones especiales, cosas que no se daba. Inclusive se violaron el mismo tratamiento, se violó el reglamento de la Cámara, con lo cual nosotros estimamos, primero nos levantamos porque no podíamos legitimar una sesión de esta manera. Nosotros como diputados, cuando juramos hacer cumplir la Constitución, respetar y hacerla cumplir. Con lo cual, si nosotros queríamos honrar nuestro juramento, no podíamos convalidar una sesión como esta. Y bueno, luego ¿sí? Las consecuencias políticas, que es la conformación de un nuevo bloque, y por otro lado la judicialización del tema. Porque nosotros a la justicia no le fuimos a pedir que nos plantee cuál sistema electoral es mejor que otro. Lo que nosotros le fuimos a plantear a la justicia es que la sanción de la ley fue irregular. Por lo tanto, la ley no es inválida, es inconstitucional. Y en ese caso, así fue como nos dieron la razón en primera instancia, y luego la jueza de primera instancia nos dio la razón, porque planteó que era inconstitucional, era inválida la forma de sanción de esa ley, y luego es una ley que fue el gobierno apeló, fue a la Cámara, y la Cámara de Apelaciones en voto dividido, uno de los jueces nos dio la razón, y las restantes dos juezas en realidad no se pronunciaron sobre la cuestión de fondo, sino lo que plantearon una cuestión de legitimación, como si nosotros no estuviéramos, por nuestra calidad de diputados, no estuviéramos habilitados a tratar este tema
en la justicia, Claro. pero no sobre la cuestión de fondo, con lo cual hemos presentado un recurso, por supuesto, ante la Corte. Claro. Pero en esto, a ver, me parece que el mensaje que nosotros intentamos dar, y por eso es bueno que gracias por plantearlo, Carlos, es que las cosas no se pueden hacer de cualquier manera, no se pueden sancionar leyes a como de lugar, y menos el Código Electoral. Podemos discutirlo, podemos cambiar reglas, podemos adoptar nuestras reglas, porque la sociedad también va cambiando, podemos mejorar las reglas de juego, pero para eso hay que hacerlo con respeto, con discusión, con argumentos. No tiene que funcionar la Cámara. Claro. Inclusive, es que no nos atamos exclusivamente a un esquema de primarias, sino hemos propuesto una serie de modificaciones para que las primarias efectivamente sean competitivas. El problema con las PASO es cuando parece una ficción y cuando no hay, cuando se vota en las primarias la misma lista que se va a terminar votando en las generales, porque no hay competencia interna real entre los frentes. Entonces, bueno, hay muchos mecanismos para mejorarlo, pero mejorar sobre lo que ya tenemos. Hoy, la verdad, estamos en un limbo muy complejo. Sin embargo, y quiero que seamos muy sintéticos porque se nos va el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte lo que ya trascendió y que es Vox Populi, que va a haber, o se proyecta, una nueva ley de lemas, que ya tenemos experiencia en San Juan, y ahí es lo que dicen en los corrillos parlamentarios, que hay posibilidad de que, en este caso, el bloque de ustedes acepten finalmente que se trate ese tipo de ley de lemas, con el antecedente que ya tenemos, que fue el propio Escobar que las implementó y que perdió con esas elecciones, me acuerdo, con la Alianza. La verdad que cuando se cambió un sistema, lo que se planteaba, porque no quedó plasmado en ninguna legislación en diciembre, era volver a un sistema de internas cerradas, internas partidarias cerradas, lo cual no nos parecía adecuado, básicamente porque los partidos políticos no tienen una vida interna que permita democratizar la decisión. Y no nos olvidemos que mientras más opina la ciudadanía a la hora de elegir candidatos, tenemos mejores candidatos y seguramente vamos a tener mejores gobernantes. Ahora, es cierto que en los medios de prensa básicamente se plantean muchas iniciativas, volviendo un tema a un esquema de ley de lemas. Yo no he visto nada, no he visto todavía algún tipo de borrador. No nos cerramos a un esquema, lo que sí planteamos es que cualquier esquema, cualquiera sean las reglas o los proyectos que se presenten, hay que hacerlo de cara a la sociedad. Hay que discutirlos en comisión, hay que analizarlos con propuestas y entre las distintas propuestas tratar de sacar o llegar a consensos. A veces los consensos implica que uno cede y el otro también cede para llegar a un punto medio. Pero esto se hace con discusión mediante, con diálogo mediante. No estamos cerrados absolutamente a ningún diálogo, pero las cosas hay que hacerlas bien. Pero le dan tranquilidad a ustedes, a la sociedad, no solamente a los partidarios del justicialismo, de que no por encontrar un punto de coincidencia que les permita sumar candidatos, porque ojo, la ley de lemas tiene algunas picardías que ahora no hay tiempo de explicarla, pero la gente lo sabe. Acá hay los sublemas, las colectoras, todo eso. Yo creo que es un desafío muy fuerte para ustedes que han tenido la voluntad política de no estar de acuerdo con esta modificación central de la ley electoral, ¿no? Mira, lo que sí creo, y en esto estamos convencidos, es que las discusiones de un sistema electoral las tenemos que dar entre todos los partidos políticos, aquellos que tienen representación en el Congreso, en la legislatura, y aquellos que no, porque también forman parte de la vida política, claro, o sea, sanjuanina. Que puedan los partidos, todos, aunque no tengan representación creemos que todos tienen que opinar, y a partir de ahí y de ese diálogo y esa interacción vamos a encontrar las mejores reglas electorales posibles, si es que no, buscando alternativas. Lo mismo en nuestra idea original, las primarias con modificaciones, hay una serie de alternativas para agregarle proporcionalidad, para agregar más incentivos a competir, siguen siendo buenas, pero podemos analizar toda una serie de alternativas. Me parece que eso es como legisladores en la Cámara, lo que prima es el diálogo. Nos manejamos con el diálogo, es nuestra herramienta de trabajo el diálogo, con lo cual, sean cuestiones electorales, o sea, cualquier otro tipo de ley, tiene la metodología, es el diálogo, es la discusión y es la discusión de argumentos. ¿Tienen ustedes claro, finalmente, Leonardo, que el ingrediente nacional que hoy
tenemos que incorporar en este análisis, a ustedes les tiene que estar preocupando porque Fernández está en una situación bastante incómoda por un lado y bueno, no hay un plan, no hay un programa de gobierno que le permita a la sociedad argentina saber que estamos en el buen camino, ¿no? Tenemos un ministro de Economía relativamente reciente y los socios principales del frente, ¿no? Alberto, Cristina y el mismo Massa, que es el ministro de Economía, están coincidiendo y me parece que cuando hay una voluntad política arrancamos en un camino de mejora. La Argentina tiene toda una serie de indicadores muy negativos a nivel económico, básicamente inflación, la presión sobre el tipo de cambio, un nivel de especulación altísimo, pero también tiene algunos elementos importantes como un desempleo bajo, el uso de la capacidad instalada por la industria es alto. Cuando nos faltan dólares es porque se está importando mucho y especialmente bienes de capital, que es lo que usa la industria para generar producción. Entonces creo sinceramente que tenemos chances de ir mejorando de a poco, no va a haber milagros, no se mejora rápidamente. Lo que sí tenemos que cuidar es que los sectores que menos tienen los tenemos que cuidar y cuidar mucho, porque son los más expuestos en este tipo de situaciones. Y Leonardo, y ya que hablas de falta de dólares, también en estos micrófonos el ex gobernador Gioja está promoviendo, impulsando y está de acuerdo con la posibilidad de crear una empresa minera estatal. ¿Vos coincides con esto? Me parece que es una buena iniciativa. Me parece que el hecho de crear una empresa minera estatal le da tranquilidad a la gente respecto de que el Estado, ya sea provincial o nacional, creo que lo importante sería que fuera nacional, participa de la renta minera, por un lado, pero por otro lado también da ciertas, me parece, más seguridades a aquellos que, interesados o quizás de buena fe o preocupados por los temas ambientales, también a veces tienen toda una serie de dudas respecto de grandes empresas extranjeras y cómo se comportan en la Argentina. Entonces, que haya un jugador nacional en el medio, a mí me parece que puede dar tranquilidad a toda una serie de sectores, que además puede potenciar el desarrollo minero con responsabilidad y con todos los cuidados ambientales y cuidando básicamente de que el beneficio le llegue a las comunidades en donde se sientan esas empresas. Leonardo Gioja, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. En el próximo bloque vamos a estar con un colega, vamos a estar con Luis Eduardo Miglioli en la continuidad de Los Intocables a través de Supercanal. No se vayan, por favor.